En 1938, la ciudad de Buenos Aires brillaba como un faro de cultura, prosperidad y esperanza en América Latina. Con su bullicioso teatro, sus cafés llenos de intelectuales y sus calles vibrantes de actividad, la capital argentina era conocida como la París de Sudamérica. Un refugio para el talento y la creatividad en un mundo en constante cambio. Pero detrás de esta fachada de prosperidad y progreso, se ocultaba una realidad compleja y en evolución, ya que en medio de tensiones políticas y sociales, y en un contexto de creciente influencia del nazismo en Europa, Argentina enfrentaba su propio desafío: el surgimiento del extremismo y la intolerancia en su propio suelo. El 23 de noviembre de 1938, en el estadio Luna Park de Buenos Aires, conocido por sus eventos deportivos y espectáculos de entretenimiento, se transformó esa noche en el epicentro de una manifestación ideológica que despertaría tanto pasiones como preocupaciones, debido a que miles de personas se congregaron en las afueras del estadio, provenientes de diversos estratos sociales y con una variedad de motivaciones para estar presentes en ese momento histórico. Dentro del estadio, la atmósfera era eléctrica, cargada de emoción y fervor. Los asistentes se reunieron para escuchar discursos y mensajes que celebraban la ideología nazi y glorificaban al régimen de Adolf Hitler. Todo esto se debía a que en dicho estadio tuvo lugar un mitin organizado por la agrupación alemana argentino-hitleriana, AGDAH, una organización nazi activa en Argentina en ese momento. Este evento, conocido como el Mitin de la Concordia, se convirtió en una manifestación pública de apoyo al régimen nazi de Adolf Hitler, en medio de la creciente influencia del nazismo en Europa y sus ramificaciones a nivel global. En apenas 7 años, desde el fervoroso acto nazi en el Luna Park hasta los desgarradores últimos suspiros de la Alemania nazi en las calles de Berlín, el mundo fue testigo de un cambio sísmico que resonaría a través de las décadas. Mientras que el acto nazi en el Luna Park en 1938 representaba un momento de apogeo para los simpatizantes del régimen en Argentina, en Europa en 1945, la caída inminente de Berlín anunciaba el colapso inevitable de la maquinaria de guerra nazi. Las tropas soviéticas, decididas a alcanzar la victoria final, avanzaban implacablemente a través de las calles de Berlín, enfrentando una resistencia feroz por parte de los defensores alemanes. Durante el transcurso de la cruenta batalla, el costo humano de la misma fue desgarrador, con miles de soldados y civiles atrapados en el fuego cruzado. Por una parte, los defensores se atrincheraron en posiciones fortificadas y, decididos a luchar hasta el final, lanzaron una defensa desesperada contra el avance soviético. Las calles se convirtieron en campos de batalla mortales, donde la vida y la muerte se decidían en segundos. Cada edificio se convirtió en un punto feroz durante la lucha por el control de la ciudad. Los soldados lucharon con valentía y sacrificio, enfrentándose a la brutalidad de la guerra urbana, mientras buscaban ganar terreno contra un enemigo decidido a resistir hasta el último aliento. Hasta que, tras duros combates entre los últimos defensores de Berlín y el Ejército Rojo, el 2 de mayo de 1945, a las 02:50 horas, el general Helmut Weidling, quien fuese el último comandante de la defensa de Berlín, ofrecería la rendición incondicional de la capital alemana ante el general Zhukov. Todo había terminado. Los aliados habían ganado la guerra en Europa y no había salvación alguna para el futuro que el Führer había planeado para el Reich de los 1000 años. Ante el oscuro panorama que ya preveían, muchos oficiales alemanes habían planificado con antelación sus escapes, para de esta forma evitar ser sentenciados por los aliados ante los juicios venideros.
con muchas opciones de países disponibles sobre la mesa como España, Estados Unidos, Brasil, Canadá, etc., se encontraba entre los candidatos un país ubicado en el extremo de América del Sur. Un país relativamente aislado geográficamente y con una política similar a la del Tercer Reich, con estas y otras ventajas consideradas por los nazis. Podríamos encontrar una respuesta ante la tan famosa y controversial pregunta. El exilio de las tinieblas, Argentina y la huida de los nazis. El 4 de junio de 1943 se da el segundo golpe de Estado en Argentina, conocido como Revolución del 43, liderada por un gobierno militar nacionalista. Dicho gobierno llegaba con diferentes ideas para llevar a cabo. Una de ellas era mantener la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras se producían dichos cambios en Argentina y en el mundo, surgiría una importante y controversial figura: Juan Domingo Perón, un militar que había sido designado en un cargo secundario durante la Revolución del 43 y que ganaría una importante influencia luego de pasar por diferentes cargos políticos. A principios de 1944, luego de que la Alemania nazi hubiese perdido importantes batallas ante la Unión Soviética durante finales de 1943, como la Batalla de Kursk o la Batalla del Dnieper, el mundo era consciente que Alemania se encaminaba a perder la guerra, y la presión de Estados Unidos para que Argentina abandonara su neutralidad eran ya irresistibles. Por lo que el 26 de enero de 1944, el gobierno militar de Argentina rompe relaciones con Alemania y Japón. Estos acontecimientos producen una importante división en el inestable gobierno militar argentino, que termina con la renuncia del entonces presidente general Pedro Pablo Ramírez, quien presentó su carta de renuncia el día 24 de febrero de 1944. E inmediatamente el 25 de febrero de 1944 asumió la presidencia el vicepresidente general Edelmiro Farrell, quien posteriormente designa como vicepresidente de la nación a Juan Domingo Perón. Ante este nuevo gobierno, Farrell-Perón, la sociedad argentina se dividió entre quienes apoyaban las políticas de Perón, autodenominarse peronistas, y la oposición a dicho gobierno, los antiperonistas. Luego de una multitudinaria marcha el 19 de septiembre de 1945, el nuevo gobierno empezó a declinar y en el mes de octubre, un golpe de Estado militar detuvo a Juan Domingo Perón, poniéndolo bajo detención, pasándolo a retiro y llevado a la isla Martín García. El 17 de octubre de 1945 se produce una multitudinaria marcha en apoyo a Perón y, debido a la fuerte presión, el gobierno provisional se vio obligado a negociar su libertad y pocos días después se establecería el 24 de febrero de 1946 como la fecha para las próximas elecciones en el país, y de esta forma, en dicha fecha, Juan Domingo Perón terminaría ganando las elecciones y siendo elegido presidente de la nación. En 1939, Perón arribó a Génova a bordo del transatlántico Conte Grande, meses antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Destinado al comando de la División Andina Tridentina, Merano, Bolzano, a la División de Infantería de Montaña de Pinerolo en el Piamonte y a la Escuela de Alpinismo de Aosta en los Alpes, también fue asignado brevemente a la embajada en Roma. Durante su estadía, el próximo presidente argentino estaba convencido de que el fascismo era el mejor sistema de gobierno para equilibrar las relaciones entre capital y trabajo. Creía que la Argentina era un país inmensamente rico, en condiciones de soportar la mala administración de sus recursos. Está claro que durante su estadía, las impresiones que Perón recibió en los 2 años que duró su destino en el exterior influyeron en forma decisiva en su visión del mundo y en un propio concepto del papel
que quería desempeñar en el futuro argentino, cuya grandeza descontaba. Las Ratlines, la red de escape nazi en Europa. En la Alemania nazi desde 1944, cuando la derrota parecía inminente, se habían comenzado a planificar y utilizar rutas de escape ideadas especialmente para los jerarcas y colaboracionistas del régimen nacionalsocialista que buscaban escapar de los juicios que les esperaban una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Dichas rutas de escape fueron denominadas como Ratlines. Las Ratlines fueron una sombría red de complicidades que utilizaron los criminales de guerra para escapar mediante sus vínculos hacia países donde creían podrían pasar desapercibidos. Países como España, Italia y el Vaticano se destacan como destinos clave en esta red de escape, proporcionando refugio y apoyo logístico a los fugitivos nazis. Una de las principales redes clandestinas se basaba en mecanismos complejos con el objetivo de permitir la fuga de alemanes y otros criminales de guerra hacia España, donde encontraron refugio o fueron enviados a otros países para poder evadir la justicia internacional. Uno de los destinos más importantes fue España, liderado por Francisco Franco, quien se había mantenido neutral durante el conflicto a pesar de simpatizar con las potencias del Eje. Dicha neutralidad permitió a España mantener relaciones comerciales con ambas partes del conflicto y evitar la devastación que sufrieron muchos otros países europeos. Sin embargo, al finalizar la guerra, muchos líderes nazis y sus colaboradores enfrentaron la perspectiva de ser juzgados por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Ante esta situación, buscaron desesperadamente vías de escape para evitar la captura y el juicio. España, con su neutralidad durante la guerra y un régimen político autoritario afín al fascismo, se convirtió en un destino atractivo para aquellos que huían de la justicia. Francisco Franco desempeñó un papel fundamental en la facilitación de las Ratlines en el país. Aunque oficialmente España mantuvo su neutralidad, Franco simpatizaba con el Eje y mostró disposición para brindar refugio a criminales de guerra nazis. Los métodos que se utilizaron para llevar a cabo esta red clandestina fueron la falsificación de pasaportes y otros documentos de identificación para, de esta forma, poder proporcionar nuevas identidades a los fugitivos alemanes o colaboracionistas. Estos documentos les permitían viajar a través de las fronteras sin levantar sospechas ante las autoridades. La Iglesia Católica de España también estuvo implicada en estas oscuras redes, proporcionando documentación falsa y contactos dentro de este complejo mecanismo. Algunos funcionarios del gobierno franquista y de los servicios de inteligencia españoles colaboraron activamente en la facilitación de las Ratlines. A cambio de información y favores políticos, permitieron la entrada y el tránsito de criminales de guerra por el país. Muchas figuras importantes fueron partícipes de estos Ratlines. Uno de ellos fue el obispo católico austríaco Alois Udall, quien fue una figura central en las Ratlines. Udall operaba desde Roma, donde era rector del Instituto Pontificio Teutónico. Utilizó su posición para ayudar a numerosos criminales de guerra nazis a escapar a través de rutas que pasaban por España. Se le atribuye la emisión de documentos de viaje falsos y la coordinación con otras redes clandestinas. Otra figura influyente en las redes clandestinas fue Otto Skorzeny, quien fue muy conocido por sus increíbles operaciones durante la guerra como coronel al mando de las Waffen-SS. También desempeñó un papel importante en las Ratlines, ya que después de la guerra, Skorzeny ayudó a organizar la fuga de otros líderes nazis hacia España, Argentina, Estados Unidos, etc. En Italia, las Ratlines también constituyeron un fenómeno histórico fascinante y oscuro. Debido a la cantidad de personalidades e instituciones importantes,
que se vieron implicadas en las redes clandestinas. Uno de los principales organizadores de las Radlines en Italia fue Krunoslav Draganović, un sacerdote croata con conexiones en la Iglesia Católica y la Cruz Roja Internacional. Draganović coordinó la emisión de documentos falsos y la organización de rutas de escape a través de los Balcanes hacia Italia. Herbert Kappler, un oficial de las SS a cargo de la seguridad en Roma durante la ocupación nazi de la ciudad, fue uno de los criminales de guerra más buscados tras la guerra. Sin embargo, logró escapar de su prisión en Italia con la ayuda de las Radlines y eventualmente se refugió en Alemania. Además de individuos específicos, varias redes clandestinas operaban en Italia para facilitar la fuga de criminales de guerra. Estas redes incluían a miembros de la Iglesia Católica, la Cruz Roja, funcionarios del Vaticano, exmilitares y otros colaboradores dispuestos. Cabe mencionar, por más increíble que suene, que numerosos monasterios y conventos en Italia proporcionaron refugio a los fugitivos, especialmente aquellos que estaban vinculados a la Iglesia Católica. Estos lugares ofrecían seguridad y anonimato a los criminales de guerra en fuga. Radlines, la ruta de escape nazi hacia Argentina y sus colaboradores. Bajo el contexto internacional de la posguerra, las Radlines hacia Argentina facilitaron la llegada de nazis y otros criminales de guerra hacia el país después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, proporcionándoles refugio y evitando así la justicia internacional. El país sudamericano, con su vasto territorio, recursos naturales y una historia de inmigración europea, se convirtió en un destino atractivo para aquellos que buscaban escapar de la justicia internacional mediante estas redes clandestinas. Para facilitar la fuga de criminales de guerra, se emitieron pasaportes, visados y otros documentos de identificación falsos que los fugitivos obtuvieron mediante las redes de contactos en países como España, Suiza, Italia y otros lugares para proporcionar nuevas identidades a los fugitivos. Estos documentos les permitían ingresar a Argentina sin levantar sospechas. La llegada de los fugitivos al país latinoamericano se dio mediante embarcaciones que seguían las rutas clandestinas. Estas embarcaciones variaban en tamaño y tipo, desde pequeñas embarcaciones pesqueras hasta barcos mercantes de mayor tamaño. Algunos nazis fugitivos lograron cruzar el Atlántico en embarcaciones improvisadas o en condiciones precarias, arriesgando sus vidas en el proceso. Las rutas utilizadas también variaban, pero generalmente seguían una ruta hacia el sur desde Europa, evitando los controles y patrullas de las autoridades portuarias. Algunos fugitivos se embarcaban en los puertos de países donde las Radlines tenían una mayor complicidad con Italia, España o Portugal, donde encontraban mayor laxitud en los controles de salida. Una vez en alta mar, las embarcaciones debían sortear los peligros del océano Atlántico, incluidas las tormentas y los encuentros con patrullas navales de los diferentes países que podrían identificarlos y capturarlos. Algunos nazis fugitivos optaban por rutas más largas y menos transitadas para evitar la detección, mientras que otros se arriesgaban a cruzar directamente desde Europa hasta las costas argentinas. Una vez llegados a Argentina, los nazis fugitivos encontraban un país acogedor, con una gran población de inmigrantes europeos y una política de neutralidad que les permitía establecerse sin temor a la extradición. Además, contaban con la ayuda de redes de apoyo locales e internacionales que les proporcionaban refugio, documentos falsificados y otros recursos necesarios para su establecimiento en el país sudamericano. El presidente argentino, Juan Domingo Perón, desempeñó un papel central en la facilitación de las Radlines hacia Argentina,
A través de su política de asilo político y su simpatía hacia las ideologías fascistas, Perón permitió la llegada de numerosos criminales de guerra nazis y sus familias al país. Durante su primer mandato presidencial, en la década de 1940, el entonces presidente argentino estableció vínculos diplomáticos y comerciales con países europeos, incluidos aquellos que habían sido aliados del eje durante la guerra. Esta política de neutralidad permitió a Argentina convertirse en un destino atractivo para aquellos buscados por crímenes de guerra, ya que el país no tenía tratados de extradición con otras naciones y ofrecía un refugio seguro para quienes huían de la justicia. Se ha sugerido que Perón y su esposa, Eva Perón, simpatizaban con la ideología fascista y mantenían relaciones cordiales con miembros de la comunidad alemana en Argentina, lo que facilitó la entrada de nazis al país. Además, se ha especulado que algunos funcionarios argentinos, posiblemente con el conocimiento o la aprobación de Perón, proporcionaron documentos falsos y ayuda logística a los criminales de guerra para facilitar su entrada y permanencia en Argentina. Perón no fue el único funcionario del gobierno en facilitar la entrada de los criminales de guerra, ya que entre estos se destacan políticos cercanos al círculo de Perón como Carlos Fultner, un diplomático argentino que se desempeñó como cónsul en Hamburgo, Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial. Se le acusó de haber colaborado en la emisión de documentos falsificados para nazis fugitivos y de haber facilitado su ingreso a Argentina. Después de la guerra, Fultner continuó apoyando a nazis fugitivos desde su posición en Argentina. Ludwig Freud, el hermano del secretario personal del presidente Juan Domingo Perón, también estuvo involucrado en actividades de ayuda a nazis fugitivos en Argentina. Se le acusa de haber proporcionado apoyo logístico y refugio a criminales de guerra nazis una vez que llegaban al país. El empresario naviero argentino Alberto Dodero también habría proporcionado embarcaciones y recursos logísticos para facilitar la huida de los fugitivos a través de rutas marítimas clandestinas hacia Argentina. Se cree que Dodero tenía vínculos con altos funcionarios del gobierno argentino y que aprovechó su influencia para ayudar a los nazis y colaboracionistas del régimen a escapar de Europa. Durante el primer mandato de Perón, el entonces ministro de Justicia y Educación de Argentina, Héctor Balerga, desempeñó un papel en la formulación y aplicación de estas políticas migratorias, lo que eventualmente facilitó la llegada de nazis y colaboradores al país sudamericano. Ernst von Thälmann fue un diplomático alemán que desempeñó un papel destacado en Argentina, tanto durante la Segunda Guerra Mundial como en los años posteriores a ella. Su presencia en Argentina durante este periodo coincide con un momento crucial en la historia del país, marcado por la neutralidad oficial de Argentina durante la guerra y por el posterior periodo de posguerra. Von Thälmann ocupó el cargo de cónsul general de Alemania en Buenos Aires desde 1938 hasta 1943. Durante este tiempo, desempeñó un papel diplomático importante en las relaciones entre Alemania y Argentina, especialmente en un momento en que las tensiones políticas y militares estaban en aumento en Europa. Argentina, bajo la presidencia de Roberto Ortiz y luego de Ramón Castillo, mantuvo una política de neutralidad en la guerra, aunque existían simpatías hacia el eje en algunos sectores de la sociedad argentina. Von Thälmann y otros diplomáticos alemanes en Argentina facilitaron la entrada de nazis y colaboradores del régimen nazi al país sudamericano durante la guerra y en los años posteriores. Se cree que utilizaron sus conexiones y recursos diplomáticos para ayudar a personas buscadas por crímenes de guerra a escapar de la justicia y establecerse en Argentina, aprovechando la relativa laxitud en los controles migratorios y la tolerancia del gobierno argentino hacia la presencia de exiliados europeos.
Después de la guerra, von Thurman permaneció en Argentina y continuó ejerciendo influencia en los círculos diplomáticos y políticos. El legado nazi en Argentina. Vidas ocultas, capturas y destinos finales. Durante el periodo posterior a la guerra, una importante variedad de oficiales nazis de elevada jerarquía habían seleccionado a Argentina como su destino final en las rutas de escape. Durante el conflicto, con el rango de Obersturmbannführer, teniente coronel, en la Schutzstaffel SS, Adolf Eichmann, cuya participación en la solución final fue significativa y desempeñó un papel crucial en la organización y la implementación logística del Holocausto, este se desempeñó supervisando la deportación de judíos desde toda Europa a los campos de exterminio, principalmente en Polonia, donde millones de personas fueron asesinadas en cámaras de gas. Utilizó su posición para organizar la eficiente recolección, transporte y exterminio de víctimas judías, mostrando una notable eficiencia burocrática en la aplicación de la política genocida del régimen nazi. Después de la derrota de Alemania en 1945, Eichmann se escondió en Alemania utilizando identidades falsas y la ayuda de redes de exnazis y simpatizantes que lo ayudaron a evadir la justicia aliada. Durante este tiempo, las autoridades aliadas lanzaron una intensa búsqueda de criminales de guerra nazis, pero muchos lograron escapar gracias a la confusión y al caos de la posguerra. Uno de ellos fue Eichmann, que se cree pasó algún tiempo escondido en varias ubicaciones en Europa, hasta que logró encontrar refugio en Argentina, un país que en ese momento era conocido por su política de puertas abiertas para los exnazis y otros criminales de guerra buscados. En algún momento, a mediados de la década de 1940, Eichmann se trasladó a Argentina, que en ese momento se encontraba bajo el gobierno de Juan Domingo Perón. Este país ofrecía un refugio seguro para muchos criminales de guerra nazis, gracias a políticas laxas de inmigración y la complicidad de ciertos sectores del gobierno y la sociedad. En 1950, Eichmann logró obtener documentos de viaje que le permitieron viajar a Argentina. Se trasladó primero a Italia, donde obtuvo un pasaporte falso con el nombre de Ricardo Clement. Utilizando esta identidad falsa, Eichmann llegó a Argentina en julio de 1950 y se estableció en Buenos Aires, la capital del país. Una vez en Argentina, Eichmann vivió discretamente bajo su identidad falsa, tratando de evitar la detección de las autoridades aliadas y los cazadores de nazis que seguían su rastro. Se cree que trabajó en varios empleos, manteniendo un perfil bajo mientras continuaba ocultándose de quienes lo buscaban. Durante más de una década, Eichmann vivió en Argentina, disfrutando de una relativa tranquilidad mientras eludía la justicia por sus crímenes. Sin embargo, su tiempo de impunidad llegaría a su fin en 1960, cuando los agentes del Mossad recibieron información sobre su paradero en Argentina. Durante meses, los agentes israelíes estuvieron vigilando y recopilando inteligencia sobre los movimientos y rutinas de Eichmann en Buenos Aires, mientras planeaban cuidadosamente su operación de captura. Pero uno de los mayores desafíos para los agentes del Mossad fue garantizar que Eichmann fuera capturado sin alertar a las autoridades argentinas o a la comunidad nazi local, que en ese momento tenía una fuerte presencia en Argentina. Para evitar cualquier complicación, se tomó la decisión de llevar a cabo la operación en secreto y sin la cooperación del gobierno argentino. El 11 de mayo de 1960, un equipo de agentes del Mossad, liderado por el agente Peter Malkin, se trasladó a la casa donde se creía que vivía Eichmann, en el suburbio de San Fernando, en Buenos Aires. Los agentes esperaron hasta que Eichmann regresó a casa desde su trabajo en un autobús público, momento en que lo abordaron y lo llevaron por la fuerza a un automóvil. Después de un breve forcejeo, Eichmann fue subyugado y llevado al automóvil, donde se le colocó una bolsa en la cabeza para evitar que viera su destino.
Los agentes lo llevaron a un lugar seguro donde fue detenido y posteriormente identificado como Adolf Eichmann, el arquitecto principal de la solución final. Posteriormente, Eichmann fue llevado a Israel para ser juzgado por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y delitos relacionados con el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. El juicio se llevó a cabo en Jerusalén entre abril y diciembre de 1961. Además, el juicio de Eichmann fue el primer juicio televisado en la historia y atrajo una enorme audiencia en todo el mundo. La cobertura mediática del juicio permitió que millones de personas siguieran los procedimientos y escucharan los testimonios de las víctimas del Holocausto y los supervivientes que testificaron en su contra. El juicio fue presidido por un tribunal compuesto por 3 jueces israelíes y se llevó a cabo en una sala de audiencias especialmente construida en Jerusalén. Eichmann fue representado por un equipo de abogados defensores, pero el juicio se centró principalmente en las acusaciones presentadas por el fiscal principal, Gideon Hausner, quien presentó pruebas abrumadoras de la participación de Eichmann en la planificación y ejecución del Holocausto. Durante el juicio, se presentaron testimonios impactantes de supervivientes del Holocausto que relataron sus experiencias en los campos de concentración y exterminio nazis. También se presentó evidencia directa de la participación de Eichmann en la deportación y el asesinato de millones de judíos. Eichmann, por su parte, defendió sus acciones argumentando que solo estaba siguiendo órdenes y cumpliendo con su deber como funcionario del gobierno nazi. Sin embargo, el tribunal rechazó esta defensa y lo encontró culpable de todos los cargos en su contra. El 15 de diciembre de 1962, el tribunal emitió su veredicto, declarando a Adolf Eichmann culpable de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y complicidad en el asesinato de millones de personas. Fue condenado a muerte por ahorcamiento, razón por la cual murió en 1962. Entre los numerosos líderes nazis que intentaban desesperadamente evadir la justicia aliada y escapar de las consecuencias de sus acciones, como médico en Auschwitz, Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, había realizado experimentos médicos atroces en prisioneros utilizando a personas como conejillos de indias, en nombre de la ciencia nazi. Después de la guerra, Mengele inicialmente se escondió en Alemania, utilizando una variedad de identidades falsas y la ayuda de redes de exnazis y simpatizantes que lo ayudaron a evadir la detección de las autoridades aliadas que lo buscaban por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El camino de Mengele hacia Argentina comenzó a tomar forma cuando se unió a una red de ayuda para exnazis en Italia. En 1949, Mengele escapó de Alemania y se trasladó a Buenos Aires, utilizando documentos de viaje falsos. Una vez en Argentina, Mengele se estableció en Buenos Aires y vivió discretamente bajo una identidad falsa, tratando de evitar la detección de las autoridades y los cazadores de nazis. Pero a diferencia de otros criminales de guerra nazis que vivían en la clandestinidad, Mengele mantuvo una vida relativamente abierta en el país latinoamericano, utilizando su propio nombre y frecuentando lugares públicos sin temor a ser reconocido. Durante su tiempo en Argentina, Mengele continuó su carrera en la medicina, trabajando como farmacéutico en una farmacia local y estableciendo contactos en la comunidad médica argentina. Aunque su presencia en el país era conocida por algunos, la falta de acción por parte de las autoridades argentinas permitió que Mengele viviera libremente durante más de una década sin temor a ser arrestado. Sin embargo, la caza de nazis eventualmente alcanzó a Mengele y en 1960 se filtró información sobre su paradero en Argentina. El Mossad, el servicio de inteligencia israelí, comenzó a rastrear sus movimientos y recopilar inteligencia sobre su ubicación en Buenos Aires. Durante meses,
los agentes israelíes estuvieron vigilando y preparando una operación encubierta para capturar a Mengele y llevarlo ante la justicia por sus crímenes. La operación para capturar a Mengele fue meticulosamente planificada y ejecutada en secreto. El 23 de junio de 1960, un equipo de agentes del Mossad fue enviado a Buenos Aires con el objetivo de localizar y capturar a Mengele. Después de meses de vigilancia y seguimiento, los agentes finalmente identificaron la casa donde Mengele estaba viviendo y llevando a cabo su operación. El 17 de julio de 1960, un grupo de agentes del Mossad rodeó la casa donde se encontraba Mengele y lo capturaron sin incidentes. Fue llevado a un lugar seguro, donde fue detenido y posteriormente identificado como Joseph Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz. Después de su captura por parte del Mossad en 1960 en Buenos Aires, Joseph Mengele fue detenido brevemente, pero finalmente fue liberado, debido a errores en el proceso legal y a la falta de cooperación por parte de las autoridades argentinas, por lo que se logró evadir la captura y continuar su vida en la clandestinidad durante varios años más. Se cree que abandonó Argentina poco después de su liberación y se trasladó a Paraguay, donde vivió bajo una identidad falsa y continuó evitando la detección de las autoridades. Durante este tiempo, mantuvo un perfil bajo y se dedicó a diversas actividades para mantenerse oculto. En 1979, se informó que Mengele había muerto ahogado mientras nadaba en Brasil. Su cuerpo fue encontrado y posteriormente identificado a través de pruebas de ADN en 1985. Una razón importante por la cual tantos criminales lograron evadir la justicia fue un hombre llamado Carlos Fultner, quien se había unido al partido nazi y a las SS en la década de 1930. Durante la Segunda Guerra Mundial, ocupó varios cargos importantes en las SS y trabajó como agente de inteligencia en los Balcanes y en otros lugares de Europa. Fultner era conocido por su lealtad al régimen nazi y su papel en la identificación y persecución de disidentes políticos y grupos considerados enemigos del Tercer Reich. Además de todo esto, Fultner era el enlace entre el gobierno en Argentina de Juan Domingo Perón y la red nazi en América del Sur. Fultner llegó a Argentina en la década de 1940 y una vez en el país, continuó su trabajo como agente de inteligencia y estableció una red de contactos en la comunidad nazi local y en otros lugares de América del Sur. Utilizando sus conexiones y su experiencia en el espionaje y la infiltración, Fultner ayudó a muchos ex-nazis a establecerse en Argentina y evadir la justicia por sus crímenes durante la guerra, hasta su muerte en Buenos Aires en 1973. Durante la Segunda Guerra Mundial, Walter Rauff ocupó varios cargos importantes en las SS y, al igual que Eichmann, participó activamente en la planificación y ejecución de las políticas de exterminio. Su papel más infame fue en el desarrollo y la implementación de los camiones de gas, vehículos especialmente equipados con sistemas de asfixia que se utilizaron para exterminar a miles de personas, principalmente judíos y prisioneros políticos en campos de concentración y exterminio en toda Europa. Después de la guerra, Rauff inicialmente se escondió en Alemania, utilizando identidades falsas y la ayuda de redes de ex-nazis y simpatizantes que lo ayudaron a evadir la detección de las autoridades aliadas. A medida que la presión sobre los ex-nazis aumentaba y se intensificaban los esfuerzos para capturar a los criminales de guerra, Rauff decidió buscar refugio fuera de Europa y así su camino hacia Argentina comenzó a tomar forma, cuando se unió a una red de ayuda para ex-nazis en Italia. En 1948, Rauff escapó de Europa y se trasladó a Argentina, y durante su estadía en el país, el criminal mantuvo un perfil bajo y evitó llamar la atención sobre sí mismo. Sin embargo, su presencia en el país no pasó desapercibida para aquellos que seguían su rastro.
y surgieron informes ocasionales sobre su paradero. A pesar de los esfuerzos de las autoridades aliadas y los grupos de caza de nazis para capturarlo, Rauf logró evadir la justicia y vivir en Argentina durante más de 20 años, hasta su muerte en Chile, en 1984. Con un apodo similar al de Mengele, Aribert Heim, conocido como el Doctor Muerte, durante la guerra se unió a las SS y fue asignado al campo de concentración de Mauthausen en Austria, donde llevó a cabo experimentos médicos aberrantes en prisioneros, incluidas amputaciones innecesarias, inyecciones letales y disecciones sin anestesia. Después de la guerra, Heim logró evadir la captura y escapar de Austria antes de que las autoridades aliadas pudieran arrestarlo por crímenes de guerra. Utilizando una variedad de identidades falsas y la ayuda de redes de exnazis y simpatizantes, hasta que encontró refugio en América del Sur, donde vivió en Argentina bajo el nombre falso de Fernando Gómez. Llegó a Argentina en la década de 1950 y se estableció en Buenos Aires, donde vivió discretamente bajo su nueva identidad falsa. Durante su tiempo allí, Heim continuó practicando la medicina, trabajando como médico en una clínica privada y estableciendo contactos en la comunidad médica argentina. Aunque su presencia en el país era conocida, las autoridades nada hicieron al respecto. Después de vivir en Argentina durante varios años bajo una identidad falsa, se trasladó a Egipto, donde vivió en El Cairo hasta su muerte en 1992. El 24 de marzo de 1944, en represalia por un ataque de la resistencia italiana contra las tropas alemanas en Roma, donde murieron 33 soldados alemanes en dicho atentado, las SS, bajo las órdenes del comandante Herbert Kappler, planearon y ejecutaron la ejecución sumaria de prisioneros políticos italianos. Dicha masacre se llevó a cabo en las fosas ardeatinas, con el rango de Hauptsturmführer, el equivalente al rango de capitán en las SS. Erich Priebke supervisó la división de los prisioneros en grupos y la alineación de estos grupos frente a las fosas. También estuvo presente durante las ejecuciones y, según los informes, incluso participó activamente en los disparos contra las víctimas. Después de que las ejecuciones terminaron, Priebke estuvo involucrado en los intentos de ocultar el crimen, ayudando a sellar las fosas con explosivos y escombros para evitar que los cuerpos fueran descubiertos. Su participación en cada etapa del proceso lo convirtió en uno de los principales responsables de la masacre y lo colocó en la lista de criminales de guerra más buscados después de la guerra. Priebke llegó a Argentina en la década de 1940 mediante las ya mencionadas Radlines, y se estableció en Buenos Aires, donde vivió discretamente bajo una identidad falsa. Una vez en Argentina, Priebke continuó viviendo una vida relativamente tranquila y discreta. Sin embargo, su pasado como criminal de guerra nazis eventualmente salió a la luz en la década de 1990, cuando un periodista estadounidense rastreó su paradero y lo confrontó con sus crímenes en una entrevista grabada. Las autoridades argentinas finalmente tomaron medidas en su contra, y Priebke fue arrestado en 1994 y posteriormente extraditado a Italia, donde fue juzgado y condenado por su papel en la masacre de las fosas ardeatinas. En abril de 1945, en las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial, el coronel Hans Ulrich Rudel de la Luftwaffe estaba al mando de un escuadrón de Stukas, Junkers Ju-87, que estuvo involucrado en la defensa desesperada de Alemania contra el avance de las fuerzas aliadas en el frente oriental. Durante el conflicto, Rudel realizó más de 2.500 misiones de combate, principalmente en el frente del este, y fue responsable de la destrucción de numerosos tanques, vehículos blindados y posiciones enemigas, por lo que fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble, espadas y diamantes, la más alta condecoración militar
de la Alemania nazi. Después de la rendición de Alemania, Rudel, consciente de las represalias que podrían enfrentar los líderes nazis y aquellos asociados con el régimen nazi, tomó la decisión de buscar refugio fuera de Europa para evitar ser capturado y enfrentar un posible juicio por crímenes de guerra. Por lo que mediante las Radlines, organizadas por exnazis y simpatizantes, lo ayudaron a organizar su escape y establecimiento hacia Argentina, donde vio una oportunidad para reconstruir su vida y evitar la persecución por sus acciones durante la guerra. Perón y los nazis. Alianzas secretas en Argentina. Estas posibles ventajas no solo quedaron en la imaginación del presidente argentino, sino que se llevaron a la realidad. Con la llegada de importantes expertos nazis al país, se llevaron a cabo proyectos militares. Uno de los principales participantes del proyecto Cóndor fue el científico alemán Kurt Tank, un exingeniero de la Luftwaffe que fue reclutado por el gobierno argentino. Tank desempeñó un papel crucial en el diseño y desarrollo de los cohetes Cóndor 1 y Cóndor 2, que fueron utilizados para propósitos militares y científicos, incluida la capacidad de transportar cargas explosivas. El proyecto fue impulsado por el interés de Argentina en adquirir capacidades avanzadas de misiles y cohetes, así como por el deseo de Alemania de establecer relaciones comerciales y tecnológicas con el país sudamericano. Argentina, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, buscaba modernizar sus fuerzas armadas y desarrollar capacidades militares independientes, mientras que Alemania, que estaba en proceso de reconstrucción después de la guerra, buscaba oportunidades para exportar tecnología y expertos en el campo de la ingeniería aeroespacial. El desarrollo del proyecto Cóndor fue un proceso complejo que involucró la colaboración entre científicos e ingenieros argentinos y alemanes. Se establecieron instalaciones de investigación y desarrollo en Argentina, donde se llevaron a cabo pruebas y experimentos para perfeccionar el diseño y la tecnología de los cohetes. Además de Tank, otros exnazis alemanes con experiencia en la industria aeroespacial participaron en el proyecto, aportando su conocimiento técnico y habilidades de ingeniería. El proyecto Cóndor alcanzó su punto culminante en la década de 1960, cuando se realizaron pruebas de vuelo de los cohetes Cóndor 1 y Cóndor 2. Aunque el proyecto nunca alcanzó su objetivo final de desarrollar un misil balístico intercontinental, que se consideró un éxito en términos de avances tecnológicos y capacitación de personal en el campo de la ingeniería aeroespacial en Argentina. También se han planteado preocupaciones sobre el papel de Argentina en la adquisición de tecnología de misiles y la posible proliferación de armas nucleares en la región. Kurt Tank también jugó un papel importante en el desarrollo del primer avión a reacción argentino, el Pulqui 1, que fue diseñado por el ingeniero argentino Emilio Moriondo, pero contó con la asesoría y experiencia del exingeniero, así como de otros técnicos alemanes en su desarrollo, quienes aportaron sus conocimientos técnicos y su experiencia en diseño de aviones para ayudar a desarrollar el concepto y el diseño del avión a reacción argentino. El Pulqui 1, que fue el resultado de este esfuerzo conjunto, realizó su primer vuelo el 9 de agosto de 1947. Fue el primer avión a reacción diseñado y construido en América Latina y marcó un hito en la historia de la aviación argentina. Aunque el Pulqui 1 tuvo algunas limitaciones y no llegó a entrar en producción en masa, su desarrollo sentó las bases para futuros avances en la industria aeronáutica argentina. La participación de Kurt Tank en el proyecto Pulqui no solo fue importante desde el punto de vista técnico, sino que también tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la aviación argentina y en la adquisición de conocimientos y experiencia en el campo de la tecnología aeronáutica, ya que su trabajo en Argentina contribuyó al avance de la industria aeroespacial del país y dejó un legado duradero en la historia de la aviación en América Latina. El físico alemán Ronald Richter, quien supuestamente tenía vínculos nazis,
fue uno de los principales impulsores del proyecto Huemul. El físico afirmaba haber trabajado en el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, por lo que fue reclutado por el gobierno argentino y encargado de liderar el proyecto en la base naval de Huemul, ubicada en la provincia de Río Negro. El proyecto tenía como objetivo principal la construcción y operación de un reactor nuclear experimental en la base naval de Huemul. Richter y su equipo llevaron a cabo investigaciones y experimentos para desarrollar tecnologías de fisión nuclear y reactor de fisión controlada, así como también para estudiar los posibles usos de la energía nuclear en diversas aplicaciones civiles y militares. Sin embargo, a pesar de las ambiciones y los esfuerzos dedicados al proyecto Huemul, su programa no logró alcanzar sus objetivos y finalmente fue abandonado en la década de 1960, ya que encontraron numerosos problemas técnicos y financieros en el desarrollo del reactor nuclear experimental. Y las promesas iniciales de Richter sobre el potencial del proyecto resultaron ser exageradas o incluso falsas. Otro proyecto importante que se llevó a cabo fue la iniciativa lanzada por el gobierno argentino durante la presidencia de Juan Domingo Perón en la década de 1950 para desarrollar misiles balísticos de largo alcance bajo el nombre de Proyecto San Jorge. La participación alemana en este proyecto se remonta a la posguerra y se relaciona con la llegada de científicos, ingenieros y técnicos alemanes a Argentina, muchos de los cuales tenían experiencia en el desarrollo de cohetes durante la Segunda Guerra Mundial, ya que después de la guerra Argentina mostró interés en la tecnología de cohetes, especialmente después de que se conociera el éxito del programa de cohetes V2 desarrollado por Alemania. Muchos científicos y técnicos alemanes que habían trabajado en el programa de cohetes alemán se encontraron sin empleo después de la guerra y buscaron nuevas oportunidades en otros países. Se sabe que algunos de estos científicos alemanes que llegaron a Argentina después de la guerra contribuyeron al desarrollo de la industria aeroespacial y de cohetes en el país. Si bien no hay una evidencia directa de la participación específica de estos científicos en el proyecto San Jorge, es plausible que hayan aportado conocimientos y experiencia en el desarrollo de cohetes y tecnología relacionada. Sin embargo, el proyecto tuvo numerosos desafíos y dificultades, y no logró alcanzar sus objetivos finales. A pesar de esto, la participación de científicos alemanes en proyectos de desarrollo tecnológico en Argentina durante la posguerra refleja el interés del país en adquirir conocimientos y tecnología avanzada de fuentes extranjeras, incluidas las relacionadas con la industria militar y aeroespacial. La historia de los oficiales nazis en Argentina también está marcada por la controversia y el escándalo. A medida que salían a la luz sus actividades y conexiones con el régimen de Hitler, surgían preguntas sobre la ética y la moralidad de dar refugio a aquellos responsables de algunos de los crímenes más atroces del siglo XX. La presencia de estos oficiales en el país generó un debate ferviente y apasionado que trascendió las fronteras del país. Desde las calles de Buenos Aires hasta las salas de justicia internacionales, la pregunta sobre la responsabilidad y la moralidad de dar refugio a aquellos implicados en crímenes de lesa humanidad resonó en todo el mundo.